Pues muy buenos días a todos. Les habla su servidora Elsa Viviana Peralta Hernández, subcoordinadora de la Comisión de Datos Personales de la Barra, dándoles la más cordial bienvenida en esta mañana y pidiéndoles una disculpa por un poquito de retraso por razones técnicas, pero ya estamos aquí gustosos de recibirlos para llevar a cabo esta sesión, esta primera sesión en este año con este esta comisión en un tema pues muy interesante, en voz de expertos internacionales que vamos a platicar. Ellos son, a quienes les voy a presentar enseguida, son autoridades en la materia que nos van a platicar sobre pues estos retos y estas cosas que tenemos que revisar, particularmente en las leyes de datos, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto presentarles esta mañana, iré en orden alfabético exclusivamente, a Arlene González Castillo, que ella es por parte de Costa Rica, nos acompaña esta mañana. Bienvenida, Arlene, muchas gracias. Igual, igual tenemos a una incansable luchadora y amiga, Jessica Matus, que sabe muchísimo del tema de datos, pero además también lo combina con una cuestión de género muy importante que nos dará un panorama muy interesante. Ella nos visita desde Chile y estamos muy gustosas de tenerla también por aquí. Y tenemos, gracias, bienvenida Jessica. Y Gracias. tenemos, gracias. Y tenemos aquí a Oscar Raúl Puccinelli, que a lo mejor para muchos de ustedes él ya es conocido, es un experto también en el tema, es abogado y también nos va a ilustrar mucho sobre este tema de las leyes y muchas de los aspectos que tendremos que modificar en este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que se llama Leyes de Protección de Datos, Retos y Perspectivas en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Como ustedes saben, de manera reciente, se conmemoró este día que tiene como finalidad, pues, digamos, poner como todas estas fechas que se establecen, eh, se puso, ¿no? Para conmemorarlo, con la finalidad de poner el tema siempre presente digamos, en el calendario, ¿no? Y entonces, bueno, este día se establece en conmemoración de la firma del Convenio 108 del Consejo Europeo de la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, y cada año se celebra como el Día Internacional para la Protección de Datos Personales. Este objetivo o la idea de conmemorar este día, les decía, tiene la finalidad de generar conciencia en los organismos internacionales, en las autoridades y primordialmente en toda la población del mundo, que actualmente nos hemos automatizado muchísimo más que nunca en la historia de la humanidad, para digamos, tener conciencia y tener esta conciencia a través del conocimiento eh, sobre la importancia de proteger nuestros datos, pero particularmente también nuestra vida privada. Cómo se ha visto invadida a través de todo esto, y bueno, pues saber cuidarnos en estos entornos, ¿no? Hay que destacar la importancia que tiene en este siglo este tema, y es por eso que, bueno, pues se hace todavía más importante revisar cómo está funcionando esto como un derecho y cómo está conceptualizado y consagrado en la legislación, particularmente en la legislación internacional, y cómo es que debemos ir revisando las leyes. Todos sabemos como abogados que las leyes siempre van un poquito más atrás de lo que es el avance tecnológico, sobre todo. Entonces, sí se hace, particularmente en este tema, sí se hace necesario una revisión constante para poder actualizar nuestra legislación. Y bueno, pues de lo que vamos a platicar el día de hoy es precisamente de eso. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que vamos a revisar en nuestras legislaciones? ¿Qué les hace falta? En fin, ¿no? Cada año distintas autoridades, organizaciones y asociaciones de todo tipo, del sector privado, de la sociedad civil y demás, organizan seminarios y sesiones
como la que hoy nos convoca para poder llevar a cabo esta revisión y este análisis en un marco pues donde damos la bienvenida no solo a nuestros expositores, sino ahora de manera particular a todos nuestros, los que nos acompañan, que la verdad nos da muchísimo gusto que estén aquí y también les agradecemos su presencia. Y bueno, pues si me lo permiten entonces, y sin mayor preámbulo, quisiera presentarles a la primera de nuestras expositoras, que ella es Arlén González Castillo, no sin antes mencionarles que tienen el uso de la voz hasta por 15 minutitos, ¿no? Más o menos aquí podemos irlo checando en el reloj. Yo igual los iré monitoreando para avisarles que tenemos este tiempecito. Y al final poder intercambiar algunas conclusiones y también, desde luego, ir atendiendo por el chat las preguntas que nos vayan haciendo, ¿sí? Siéntanse en libertad de poder consultar y esta sería la dinámica del desarrollo de nuestra sesión de esta mañana, nuevamente agradeciéndoles su presencia y su participación. Entonces, voy a iniciar presentando a nuestra querida Arlén. Ahí, si me permiten un segundito, aquí está. Ella es máster en Derecho y abogada. Se caracteriza, según se refiere ella, por ser una persona esforzada, perseverante y con un gran sentido de responsabilidad. Entre otras cosas, tiene diferentes grados, como la licenciatura y la maestría por parte de la Universidad Latina de Costa Rica, y es técnico especialista en propiedad industrial, intelectual y de sociedad de la información, igual por la misma Universidad de Costa Rica. Entre otros estudios certificados, cuenta con los relativos a derecho comercial, constitucional, civil, notarial, alternativa de conflictos, intelectual, derechos de autor y derechos conexos, administrativo, laboral, digital y de datos personales, entre otros que destaca. Ha sido asesora legal del Tribunal Registral Administrativo en su país, directora jurídica también en el Registro Nacional, directora general de la Agencia de Protección de Datos, también de Costa Rica, subjefe de Departamento de Asesoría Jurídica, jefe de Departamento de Asesoría Jurídica también de dicho registro que ya mencioné anteriormente, entre otros más. Entre puestos relevantes que destaca, es coordinadora de la Asesoría Jurídica del Registro de Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Derechos Conexos Nacionales en su país, y profesora de la especialidad de Derecho Notarial y Registral y de la Maestría de Derecho Penal también de la Universidad Latina de Costa Rica. La verdad nos da muchísimo gusto recibir a Arlén González y le damos el uso de la voz hasta por 15 minutos para que nos platique sobre el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Bienvenida, estimada Arlén. Gracias. Muchísimas gracias. Reciban un cordial y caluroso saludo desde Costa Rica. Es para mí un gusto, un honor poder compartir con todos ustedes esta mañana algunos retos y perspectivas de la Ley de Protección de Datos y la evolución que ha tenido en nuestro país el tema después de más de 10 años de estar en vigencia la Ley de Protección a la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Y como lo decía la señora Elsa Viviana, es un tema que siempre ha tenido importancia, pero que día a día recobra más importancia, y todos los usos de la tecnología y demás nos han llevado a tomar conciencia sobre los riesgos y la protección de nuestros datos personales. El uso de la tecnología en nuestros días y los riesgos en la protección de datos han sido dos temas que debemos ver conjuntamente porque tienen un impacto directo uno con el otro. La Agencia de Protección de Datos ha abierto, inclusive de oficio, algunas investigaciones preliminares con el fin de determinar el grado de probabilidad o verosimilitud en la existencia de una falta o infracción, ello con el objetivo de poder identificar pues a los presuntos responsables y recabar los elementos de juicio que permitan la apertura de un procedimiento administrativo cuando es procedente, ¿verdad? El cual requiere un auto de inicio, una intimación precisa y circunstancial. Entonces, de hecho, por eso se realizan estas investigaciones preliminares a efectos de poder contar con elementos de juicio que faciliten a las autoridades poder seguir un procedimiento formal con relación a algún presunto infractor.
El WhatsApp, una herramienta tan útil en nuestros días, ¿verdad? Que nos permite acortar distancias y comunicaciones fluidas y directas, ya sea por llamada, por mensajes, compartiendo fotos o videos, pero también ha sido una herramienta utilizada por muchos sectores para hacer comunicaciones masivas y muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo obtuvieron nuestro número telefónico? ¿Cómo pueden saber que yo soy usuario de esa aplicación, usuaria, y recibimos comunicación y mensajes dentro o fuera de nuestros países? Porque es una aplicación, obviamente, que la podemos utilizar como muchas redes sociales. En nuestro país, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2021 recibió 175 quejas, 175 quejas de ciudadanos que decían, mire, ¿por qué yo estoy recibiendo vía WhatsApp una propaganda, una comunicación de X o tal empresa si yo no he dado mi teléfono? En el 2022 fue un aproximado de 190 quejas. Tal vez para una población como la de México suenan números muy pequeños, no obstante, en función de la población de Costa Rica, que estamos hablando de un número de 5 millones de habitantes aproximadamente, pues son números que tanto el de 175 como el de 190 han crecido, han aumentado exponencialmente con relación a las denuncias que hace un tiempo se recibían por esa misma razón. Las compañías acosan a las personas por WhatsApp, las compañías ponen a sus agentes a escribirle a los ciudadanos, a las personas por medio de la aplicación en repetidas veces y muchas veces a diario y hasta varias veces al día, donde muchas veces los usuarios ya por cansancio, con tal de no seguir recibiendo ese mensaje, acceden a los servicios ofrecidos y donde no ha habido un consentimiento previo de estar en una lista, en una base de datos para poder yo recibir esa información a mi teléfono o donde reciban las comunicaciones vía WhatsApp, ¿verdad? Y el WhatsApp lo mencionamos tan solo como un ejemplo de muchos, ¿verdad? Igual, donde obtienen información nuestra, sigan a las personas, ya sea por medio del Facebook, Instagram, y, en fin, por las diferentes redes sociales que existen. Y uno se preguntará, ¿de dónde toman los datos de todos los ciudadanos? ¿Quiénes venden o facilitan esa información de la base de datos de los ciudadanos a las empresas encargadas precisamente de mercadear ya sea productos o servicios? Precisamente son los ciberdelincuentes. Y hoy en día los tenemos en todo lado, ya no hay diferencias de extractos sociales, de países, de culturas. En los diferentes países los tenemos. Y nuestra legislación, aun cuando ha establecido que quienes compartan datos publicados por delincuentes se exponen a sanciones, bueno, las sanciones muchas veces terminan siendo risorias para los ciberdelincuentes. Más adelante, dentro de la misma presentación, vamos a ver los montos por los cuales se aplican las multas cuando se logra demostrar, identificar al sujeto infractor y acreditar como responsable o ser parte de esta red de ciberdelincuentes. El artículo 30 de nuestra Ley de Protección de Datos indica que recolectar, almacenar o transmitir de cualquier otra forma los datos personales sin algo muy importante, el consentimiento informado del titular de esos datos. O sea, el hacer uso de los datos sin el consentimiento expreso de la persona titular de los datos es una falta grave. Y en caso de que se trate de datos personales sensibles, inclusive puede ser considerado como una falta gravísima. Tanto el comercio, la banca como los cobradores son los que originan aproximadamente el 43% de las denuncias por uso indebido de los datos personales. Sin embargo, si bien es cierto, ha habido una mayor conciencia de la ciudadanía en la protección de sus datos, la PRODAT ha advertido que en los últimos años la población, pues sí bien, ha tomado esa mayor conciencia en el tratamiento de los datos. Sin embargo, muchas de las quejas deben ser archivadas o rechazadas.
veamos cómo 4 de cada 10 denuncias recibidas por la Agencia de Protección de Datos desde el año 2015 se deben a quejas por un supuesto tratamiento ilegítimo de datos de las bases por parte del sector comercial, banca, finanzas, gestionadoras de cobro o lo que conocemos como buró de crédito, ¿verdad? Y de las 1.223 denuncias presentadas en los últimos 7 años, 520 se relacionan con estos sectores y corresponden a casos de solicitud de eliminación de datos de esas bases y tratamiento de datos personales sin que medie el consentimiento informado o bien tratados para una finalidad distinta a la autorizada. Inclusive podemos ver cómo hoy en día muchas veces para poder acceder a un servicio automáticamente tenemos que dar la aceptación de que hagan uso de nuestros datos. Y es un consentimiento informado, lo que llamamos entre comillas o relativo, porque termina siendo obligado, estoy en la necesidad de acceder al servicio, doy un clic y digo que sí, pero no soy consciente de qué es lo que van a hacer con mis datos. A partir del año 2019, con más de 100 denuncias en contra de establecimientos comerciales y la banca en gestión de cobro, precisamente por este tipo de cosas. Muchas veces, y eso en los casos que hay un consentimiento informado forzado, y muchísimos de los casos es que utilizan nuestros datos y ni siquiera hay un consentimiento informado de ninguna naturaleza. Cada persona, es por ello que nosotros como personas, como ciudadanos, como sociedad civil, debemos únicamente permitir el tratamiento de datos a empresas o instituciones que garanticen la protección y la privacidad de la información, y ello precisamente en cumplimiento de lo que dispone la ley o el ordenamiento. En nuestro país, el año pasado, e inclusive a inicios de este año, hubieron instituciones estatales precisamente atacadas por hackers. Al menos 5 instituciones han sido atacadas por hackers, y instituciones que manejan grandes bases de datos, como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto Meteorológico Radiográfico Costarricense, y la peor y más sensible de todas, la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institución estatal por excelencia que maneja los datos de salud, que son datos totalmente sensibles de todos los ciudadanos de este país. Y nos vimos expuestos a que miles de datos, y como les digo, peor aún, datos de carácter sensible, llegaran a manos de ciberdelincuentes. Hubieron extorsiones al gobierno para recuperar bases de datos y demás, e inclusive nos vimos afectados en el acceso a ciertos servicios de salud por muchísimos meses, porque precisamente ni los mismos funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social podían acceder a nuestros datos. El EDUS, que es el expediente digital de cuestiones de salud de cada uno de los ciudadanos de este país, perdió muchísima información. Hubieron exámenes, resultados de exámenes, resultados de resonancias magnéticas y exámenes de diferentes naturalezas que desaparecieron de nuestros expedientes médicos de la noche a la mañana. Y esos riesgos estamos expuestos precisamente por situaciones como los hackers. En nuestro ordenamiento, como les dije, existen diferentes sanciones, tanto dependiendo por falta de carácter grave o gravísimo. Actualmente, el salario base de un auxiliar judicial, que es la referencia para establecer una sanción, es de 462,000 colones. Y por lo tanto, el rango de una sanción oscila entre 2.311.000 y 13.866.000. O sea, llevado esto a dólares americanos, son entre 4.125 y 24.760. Veamos cómo estos montos muchas veces para estos ciberdelincuentes que obviamente lucran con nuestros datos y sacan más provecho, terminan siendo risorios y hasta ridículos, ¿verdad? En función del daño que nos pueden causar a nosotros, ya sea como personas físicas, como sociedad, o inclusive a empresas o personas jurídicas.
De hecho, actualmente hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, el 22.388, que busca varias reformas a la Ley de Protección de Datos, tanto en asuntos de fondo, en asuntos técnicos, como hasta dónde ubicar jerárquicamente. Actualmente la Agencia de Protección de Datos es una institución que de desconcentración máxima adscrita al Ministerio de Justicia, o sea, pertenece al Poder Ejecutivo. Sin embargo, ahí en el año pasado, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley en la Asamblea que busca, entre otras cosas, trasladar precisamente a la PRODAP del Ministerio de ser una dependencia del Ministerio de Justicia a el Poder Legislativo como un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa. No obstante, es un proyecto de ley que se encuentra en discusión, ha sido analizado por diferentes sectores, está como el antecedente un voto de la Sala Constitucional que señaló que la Asamblea Legislativa no pudo usurpar competencias que por delegación o por disposición expresa de la Constitución política se le atribuyen al Poder Ejecutivo funciones propias de la administración activa como imponer sanciones o multas. Entonces, veamos que no es tan simple como ver, bueno, que la institución como tal pertenezca acá o pertenezca allá, sino que puede rozar en inconstitucional donde se ubique jerárquicamente y eso le puede restar potestades a la autoridad, entiéndase la PRODAP, para lo que es la imposición de sanciones ante el incumplimiento de todo lo previsto en la ley y en aras de buscar la protección de datos y imponer eventualmente sanciones, pero que sean sanciones significativas, que realmente sean un freno al que está a estos ciberdelincuentes que además están sujetos a lo que son sanciones de carácter penal si se logra demostrar y acreditar su culpabilidad. De mi parte, esos son algunos de los conceptos que quería compartir con ustedes esta mañana y estoy a la orden para las preguntas o consultas que bien tengan y que puedan ser evacuadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arlene. Qué gusto que estés aquí con nosotros platicándonos de estos temas. Y bueno, es muy importante tomar la significancia sobre la protección de datos personales, porque bueno, bien sabemos que es un derecho que permite este control y uso y destino de la información, que impide un tráfico ilícito y vulneración, que tú nos has puesto unos ejemplos bastante buenos en esta mañana. Y bueno, nosotros tendremos que recordar que parte de esto se encuentra contemplado en nuestra Constitución local en México, tanto en el artículo 6º como en el artículo 16 y algunos otros de nuestra Constitución. Muchísimas gracias, Arlene. Y bueno, por aquí les decía yo que en el chat estamos viendo sus preguntas, ¿no? Aquí alguien preguntó, ¿con qué finalidad quieren hacer este cambio? No, no queremos hacer ningún cambio, o sea, estamos queriendo hacer un análisis desde el punto de vista jurídico de esta ley con la finalidad de ver qué le falta, qué necesitamos evolucionar en ese sentido, ¿no? Y también alguien pregunta si su agencia de protección de datos investiga robos de datos personales y cómo lo realiza. Antes de pasar con mi estimada Jessica, me gustaría que pudieras comentarnos algo al respecto. Si tu agencia de protección de datos investiga robos de datos personales, ya nos dijiste algunas cosas, y cómo los realiza, ¿no? Esto lo pregunta Geraldine Ibarra Martínez. Sí, como les decía, inclusive desde la misma Agencia de Protección de Datos se realizan investigaciones tanto preliminares para determinar si se puede hacer la apertura de estos procedimientos. Desgraciadamente, la institución como tal, ellos tienen recursos sumamente limitados para poder realizar integralmente toda la investigación con el aporte técnico de diferentes disciplinas y profesionales. Precisamente es parte de lo que se pretende reforzar con este proyecto de ley que les comentaba, está en este momento en discusión por parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, las investigaciones que se realizan son
empíricas, en el sentido que es una labor casi de escritorio a partir de prueba documental que se pueda ir consiguiendo. Entonces, inclusive hoy en día se quedan cortas a la realidad de cómo actúan los ciberdelincuentes, y es parte de lo que se pretende reforzar, como les digo, con este proyecto de ley, para darle mayor músculo y mayores elementos e insumos a la Autoridad de Protección de Datos para que pueda realizar este tipo de investigaciones. Perdón, gracias. Me atreví a hacerte la pregunta en este momento porque todavía te quedaban unos minutitos, entonces para poder abundar y que no se nos vaya perdiendo el tema. Muchas gracias, Excelente, Arlene. con mucho gusto. Bienvenida A y la aquí orden. vamos a seguir contigo. Vamos a pasar a nuestra siguiente expositora, nuestra querida Jessica Matus, que me voy a permitir leerles brevemente su semblanza. Denme un momentito. Ay, ya la tenía aquí. Y bueno, como les decía, ella es una abogada muy competente. Aquí está. Gracias. Ella es abogada por parte de la Universidad de Chile, experta en protección de datos personales con 20 años de trayectoria en el campo de las tecnologías, en el sector público, privado y sociedad civil, desarrollando programas de privacidad, difundiendo la importancia de esta y participando en la redacción del proyecto de ley sobre protección de datos en su país, Chile. También ha participado en la elaboración de guías, políticas y evaluación de impacto en Chile y Latinoamérica. Es investigadora en protección de datos, coautora de La Sesión de Datos Personales en el 2006 y varios ensayos publicados sobre la materia. En 2021 fue reconocida por The Legal 500 como Rising Star en la categoría de Data Privacy. Es diplomada en Derecho Informático, profesora en diversos diplomados de la Universidad de Chile, Ética y Compliance, Comunicación Digital, Sexo y Género en Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas de la Universidad Católica de Valparaíso. Igual en Derechos, y de la Universidad Alberto Hurtado en Comunicación y Derechos Humanos. Fundadora de Fundación Datos Protegidos, que les recomendamos que lo sigan en Twitter, yo lo sigo, gracias. Y también presidenta de Internet Society, capítulo Chile. Conduce el podcast La Comunidad de los Datos en Radio TX Plus y es mi competencia, déjenles cuento. Yo tengo el programa La Lupa y no me pierdo tampoco su programa y ella tampoco se pierde el mío y también ha estado ahí con nosotros, gracias. Igual lidera su empresa de consultoría en privacidad y datos personales para todo tipo de organizaciones en Latinoamérica. Así es que tampoco se pierdan este programa, La Comunidad de los Datos, por ahí búsquenlo. Está sumamente interesante su programa, tiene expertos también de muy alto nivel como los que nos acompañan el día de hoy y como ella, desde luego. Mi querida Jessica, muchas gracias, bienvenida y pues igual tienes unos minutitos como nuestra querida Arlene, yo te iré marcando el tiempo para que podamos escucharte. Adelante, gracias. Ahí sí. Muchas gracias, muy buenos días. Vengo llegando de esto hace poquitos días atrás de México, que estuve participando en un acto, también en un seminario conmemorativo del Día de la Protección de Datos que organizó el INAI, que es la Autoridad de Transparencia y Protección de Datos de México. Así que bueno, quería contarles un poquito como cuál es lo que está ocurriendo hoy día en materia de protección de datos en América Latina. El año pasado, la relatora especial de privacidad de las Naciones Unidas es una latinoamericana, Ana Brián, que ella es de Uruguay. Ella elaboró un documento sobre protección de datos y privacidad en Latinoamérica y ahí señala ella, ella explica toda una serie de avances y las perspectivas en materia de protección de datos para la región. Y un poco para aquellos que no conocen muy bien cómo nace esto, en un principio las leyes de protección de datos en algunos países de América eran más bien sectoriales, en otras fueron avances jurisprudenciales, pero a partir de cierta fecha en adelante ya algunos países de América Latina ya empiezan a redactar sus proyectos de ley
conforme a un estándar, que es este estándar de la Unión Europea, que es el que está permeando en todas las legislaciones por aquí en este continente. Argentina, que fue el primer país que aprobó una ley conforme a ese modelo europeo. Y me refiero a que aprobó una ley conforme a ese modelo porque si bien Chile tenía una ley anterior que era del año 99, en el 2000 Argentina publica su ley y esa ley sí tenía un aspecto que era muy relevante conforme a esta legislación, que es contar con una autoridad de protección de datos. Yo creo que, y ahí es donde hay un punto eh, a, a observar con mayor precisión por parte de todos nosotros dentro de la región, porque esa autoridad es la que finalmente permite también darle eficacia a una normativa, ya que en general todas las normativas contienen los distintos principios, especialmente el principio del consentimiento como una base legitimadora para el tratamiento de los datos, o el principio de finalidad, o las obligaciones, los derechos, las responsabilidades que tienen los distintos sujetos que están en juego dentro del tratamiento de los datos. Entonces, la necesaria participación de una autoridad de control que debe ejercer esas facultades con una autonomía tanto de manera previa como ya una vez que tenga que sancionar un acto de incumplimiento, es yo creo que esencial en este minuto. De hecho, les comento que en Chile que se estuvo trabajando ustedes saben, en un borrador, una nueva propuesta de constitución política. Esa propuesta de constitución que el año pasado en septiembre fue rechazada, y que hoy día se está trabajando en un nuevo proyecto, contenía una autoridad de carácter autónomo constitucional, ¿ya? Y esa característica era, digamos, bastante inédita en la región. No existe ninguna autoridad de protección de datos que tenga esa autonomía a ese nivel. Y yo creo que el camino debiera ir hacia allá. Entiendo perfectamente que las últimas legislaciones, especialmente del año 2016 en adelante, ya que el año 2016 fue cuando se aprueba el Reglamento Europeo de Protección de Datos, los distintos países van en el fondo encaminados hacia establecer un sistema de protección de datos que sea em, más, digamos, más potente, que contenga todas estas últimas herramientas que tiene el reglamento europeo, y a eso me refiero, por ejemplo, con evaluaciones de impacto, con establecer la privacidad desde el diseño y por defecto como parte de los programas de cumplimiento normativo, por ejemplo. Entonces, bueno, esto ha ido en evolución. La Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es una red que se conforma en el año 2003 para que los distintos países de América comiencen a avanzar en las distintas normativas en sus países respectivos, también ha sido un aporte. Y de hecho, existen en cada año que se celebraba, por ejemplo, em, esta red, que a través de distintos encuentros se fueron dictando, por ejemplo, y publicando recomendaciones para el tratamiento de datos sobre salud, por ejemplo, en temas durante la pandemia, o recomendaciones para el tratamiento de datos en la computación en la nube, también sobre una declaración, por ejemplo, sobre violencia digital en mujeres y niñas, también sobre inteligencia artificial. em, y así, bueno, hasta el 2017 y en el norte, digamos, o sea, en la OEA, el año pasado también se publican los principios actualizados de protección de datos y privacidad, que también permite a los distintos países que no tengan una regulación hoy día, poder adoptar esos estándares que tienen estos principios aprobados por la OEA. Entonces, pero uno ve que a pesar de todas estas normativas del Convenio 108 de Europa, que varios países como México, por ejemplo, y Colombia adhirieron, Argentina recientemente al 108, y estos principios generales y una serie de otros tratados y de documentos y recomendaciones, lo cierto es que a pesar de todo eso, pareciera ser que aquellos regulados, ¿ya? Tanto el sector privado, incluso también el sector público,
no estarían observando 100% ni colocando a las personas en el centro, considerando que se trata de un derecho humano fundamental. Entonces, en mi opinión, creo que es fundamental diseñar la privacidad, no solo para entregar una mejor experiencia de usuario, como dirían algunos, desde el punto de vista del marketing, sino para reconocer la privacidad y la protección de datos como un derecho humano, es decir, permitir una efectiva autodeterminación informativa, que significa que la persona tenga el control sobre sí y su libertad para elegir sobre la recopilación, el uso y la divulgación de su información personal. Entonces acá también les quería comentar que en este avanzar, digamos, porque no nos podemos quedar solamente en la norma, sino cómo lo aplicamos en la práctica, es que se han establecido estos controles a través de las ISO, que son este conjunto de pautas internacionales de carácter preventivo que puedan garantizar también la privacidad, en este caso, de un consumidor, donde se integra el diseño dentro de un producto o un servicio durante todo el ciclo de vida de los datos. Entonces, hay una familia de ISOs, ¿ya? Que es la familia de las 29.000, que son las ISOs del marco de privacidad, la 29.100, la 29.134 sobre el aviso y el consentimiento en línea, la 29.134 que es de evaluación de impacto en privacidad. Y fíjense que ahora próximamente, a partir de febrero de este año, se va a aprobar, de hecho, y se lanza una ISO, que es la 31.700, que es la ISO de privacidad por diseño. Así es que en esa ISO también, que entonces considera la privacidad por diseño, el Privacy by Design, que son 7 principios de cómo poner en práctica todos estos derechos y obligaciones de las partes en materia de privacidad, con una visión desde el diseño, o sea, desde el momento uno, porque lamentablemente las empresas que diseñan distintos productos o servicios no consideran desde el inicio la privacidad, pero lo que busca esto justamente es considerarla dentro de todo el ciclo de vida del dato. ¿Y con qué propósito? Justamente de que poder hacer cumplir las regulaciones, como también generar mayor confianza por parte de los titulares de los datos. Así que esta nueva ISO, me imagino que podrá ser también un aporte significativo al momento de cumplir con una normativa. Y yo creo que ese es el camino que debiéramos seguir en América Latina, o sea, más allá de las distintas legislaciones que tengamos, muchas de ellas que se están modificando hoy día en el camino, justamente para poder adecuarse a este modelo de la Unión Europea bajo todos estos principios, es que las distintas organismos regulados sean capaces de poder adoptar este tipo de controles de privacidad para el cumplimiento normativo. Y por otro lado, yo creo que, y esto también lo conversamos ahora en el evento en México la semana pasada, del 23 de enero, de qué relación tenía la protección de datos con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Y se relaciona básicamente con 3 objetivos de desarrollo sostenible, pero en paralelo también, a propósito de una hoja de ruta para la cooperación digital, el principio 5 también ahí establece que el compromiso de garantizar la protección de los derechos humanos en la era digital, y señala que los marcos normativos y las legislaciones sobre el desarrollo y el uso de las tecnologías digitales deben tener los derechos humanos en el centro, y que la protección de datos, la identificación digital, el uso de las tecnologías de vigilancia, el acoso en línea y la gobernanza de contenido son áreas de especial preocupación por parte de las Naciones Unidas. Así es que yo creo que aquí hay que seguir poniendo atención a cómo ponemos en el centro a la persona con
para garantizar esta protección de los derechos humanos, pero también en la práctica, cómo lo hacemos efectiva, no solo a través de estas ISO, por ejemplo, que nos pueden ser una guía bastante importante para ello, sino también fijarnos en cosas que son tan básicas como incluso la recogida del consentimiento, ¿ya? Y ahí un poco también les comento que hace unos días atrás el Comité Europeo de Protección de Datos emitió un informe donde unificó criterios sobre los banners de cookies, ¿ya? Que los banners que siempre vemos que están siempre tan mal configurados desde el punto de vista de la experiencia del usuario en privacidad, y donde además estos banners de cookies se consideran la primera capa de información en las páginas, en los sitios web donde recopilan datos personales y por ello deben también cumplir con esa legislación. Entonces da distintos como recomendaciones, de hecho distingue distintas formas distintas formas en que se incumple la normativa por la forma en que está siendo recopilada, muchas de ellas de manera engañosa. Entonces, ahí también les puedo comentar que ahí habría que tener una especial atención en lo que están haciendo los órganos de protección del consumidor, especialmente en materias de patrones oscuros, ¿ya? En sitios web para captar información, con lo que además las autoridades de datos están haciendo. Entonces creo que además están confluyendo, convergiendo ambas instituciones u organismos en aquellos países que tengan ambas instituciones justamente en estas materias. Así es que, bueno, mucho por hacer y yo quedo disponible para cualquier consulta sobre la materia. Muchísimas gracias y muy interesante. Una de las cosas que coincido contigo es que creo que se debe revisar que la legislación o cualquier tipo de legislación realmente ponga en el centro a la persona, que sea una regulación normativa desde el punto de vista de derechos humanos, que no sea una regulación que contenga reglas, valga la expresión, de cómo hacer ciertos procedimientos o procesos, sino realmente que se considere que estamos cuidando un derecho humano, ¿no? Muy bien, muy interesante. Muy bien. Me dice que te preguntan aquí rápidamente, ¿qué autoridad dijo para la actualización de los banners? Pregunta Melina Urbalejo. Miquel, Y le respondí que era el Comité Europeo de Protección de Datos. Así es. Y esto fue a propósito de una denuncia que hizo Max Trem, que es un activista, abogado de Europa, que fue quien denunció, también demandó a Meta, Facebook, y que hizo que se cayeran dos acuerdos de flujo transfronterizo de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Así que a propósito de esa denuncia se emite este informe sobre estos criterios de banners, de cookies. Ah, genial, excelente. Bueno, pues aquí de verdad es que debemos insistir en la revisión y el enfoque que debe tener las legislaciones, como bien lo ha explicado nuestra querida Jessica, haciendo también hincapié en la creación de normas que se vuelvan como un estándar para poder cumplir al menos con digamos, un piso mínimo, ¿no? Aquellas que puedan tener un piso mayor, pues que mejor, ¿no? Entre más protectoras, mejor, ¿no? Pero al menos con estas normas y estas maneras de revisarlas a través de reglas de ISO, pues desde luego que podemos avanzar mucho para ver si se cumple. Recordemos que nuestra legislación pues ya tiene algunos años, ¿no? Surge en 1981 en el seno del Consejo de Europa este primer marco legal con principios y normas concretas para prevenir la recolección y el tratamiento ilegal de datos personales. Entonces, este convenio, fundamentalmente conocido como Convenio 108, es el primer instrumento vinculante de carácter internacional en materia de protección de datos. Y es que hay que recordar que, si bien es cierto, contamos con legislaciones locales, el tema de protección de datos también es algo transfronterizo, es algo por la misma conexión y conectividad que tenemos actualmente rebasa fronteras, y entonces contar con una normatividad internacional que establezca las bases sin perjuicio de la normatividad local, desde luego que debe hacerse, pero además debe revisarse de manera constante, por lo que les decía, porque la normatividad, la tecnología y las formas
de comunicarnos evoluciona y evoluciona constantemente, ¿no? A una velocidad mayor que la propia ley. Entonces, realmente contar con estos estándares y este enfoque de derechos humanos me parece que son dos requisitos y dos pisos mínimos muy importantes. Muy bien, muchas gracias, mi querida Jessica. Regresamos contigo en un ratito para igual con Arlene. Y vamos a dar entonces el uso de la voz a nuestro tercer invitado, que también ya estamos ansiosos por escucharlo, como con ustedes, que ya estábamos ansiosas y que nos tardamos, insisto, un poquito en conectarnos, pero qué bueno porque ya estamos agarrando calor, ¿no? Muchas gracias. Vamos, entonces vamos a pasar ahora a escuchar a Óscar Raúl Cuccinelli y si me permiten voy rápidamente a leer también, al igual que nuestras anteriores invitadas, su currículum abreviado le pone él, ¿no? Él es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, doctor y profesor honorario en diversas universidades latinoamericanas, profesor de grado y de posgrado de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional y Transnacional en diversas universidades públicas y privadas de su país y del exterior. Es autor de numerosas obras en su especialidad, destacándose entre sus libros de autoría exclusiva Derechos Humanos y SIDA, de Palma en 1993, Habeas Data en Iberoamérica en 1999, Protección de Datos de Carácter Personal en el 2003 y Juicio de Habeas Data en el 2016, entre muchos otros realizados también en su carácter de coautor. Es vicepresidente de la Red Académica Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información Pública y miembro de la Red Global de Derechos Humanos Digitales, entre otras organizaciones académicas y no gubernamentales. Después de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación de lo Civil, y Comercial en Rosario, Argentina. Bienvenido, mi querido Óscar. Leemos, como bien dijo él, y como bien también debo destacar en el caso de las anteriores invitadas, sus currículums abreviados. La experiencia que tienen todos nuestros expositores el día de hoy es bastante amplia en el tema. Déjenme decirles, queridos invitados, que he tenido el gusto de escucharlos en muchísimos foros, en muchos. Y siempre que los escucho, siempre escucho algo nuevo y aprendo algo nuevo, ¿no? De verdad. Muchas gracias. Qué gusto que estén. Y adelante, mi querido Óscar, también tienes el uso de la voz en otros 15 minutitos. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Viviana. Hola, Jessica. Hola, Arlene. Bueno, hola a todas y a todos los que están hoy participando de este evento. ¿Se escucha bien? Porque estoy con auriculares y a veces no. Sí, perfecto. Bien, gracias. Bueno, la verdad es que siempre para mí es un honor estar en este tipo de eventos, especialmente porque estoy rodeado de especialistas y de personas, incluyéndola, por supuesto, a la presentadora, Viviana, la organizadora, que tiene el mismo nivel que mis otras colegas que están aquí, o digamos, no podemos dejar de tener presente que ella ha sido permanentemente activista en estos temas, ¿no? Desde lo público, desde lo privado, y ha tenido una importantísima, intensa actividad en este punto, ¿no? Así que a mí siempre me complace, especialmente cuando uno puede aprender cosas nuevas, aun cuando uno está permanentemente tratando de encontrar, siempre escucha un aspecto nuevo, lo que destacaba Viviana al principio. Nos vamos actualizando entre nosotros, ¿no? Esa es la realidad de los que componemos esta comunidad, que la verdad, bueno, yo voy a tratar, por ser el más antiguo, por no decir el más viejo, voy a tratar de hacer un pequeño relevamiento como introducción. Yo vengo de la época de ARPANET, cuando yo era un niño que entraba al primer grado del colegio, existía ARPANET y por supuesto no estaba al alcance de nadie, era una red en Estados Unidos que unía 4 universidades, después se fue extendiendo, pero sí empecé en una etapa donde la tecnología comenzó a emerger como un factor, digamos, muy importante en la vida de las personas. De hecho, no cualquiera tenía un televisor y mucho menos había televisión recién. Algunos años después llegó la televisión color. Por supuesto, no teníamos ninguno de los elementos que tenemos ahora, no había videojuegos, no había absolutamente nada. Recién en mi preadolescencia aparecieron algunos primeros videojuegos como el Atari, etc. Pero ya se avisoraba un avance tecnológico muy importante en materia de telecomunicaciones
Y bueno, yo recuerdo en mi época de la universidad, yo me recibí en el año 1985, recién aparecía el Convenio Europeo del 81, hablábamos de informática jurídica y de los tesauros y de sistemas inteligentes, pero a través de lo conocido, lo que conocíamos por Alan Turing, no había prácticamente nada. Pero sí había un gran interés, y uno lo puede ver en las películas de esa época, de los 60, de los 70, cómo empieza a aparecer la tecnología con cosas que hoy están recontra superadas, pero en aquel momento parecían de un futuro absolutamente lejano. De hecho, Orwell, cuando imagina en 1948 una sociedad del futuro, la ubica en 1984, pero por una cuestión nada más que porque cambió los números, pero él pensaba mucho más allá del 2000 que estarían estas tecnologías al servicio digamos, él hace una suerte de antiutopía, digamos, una suerte de exorcismo literario, tratando de prevenir que las tecnologías no estén en poder de los gobiernos autoritarios y totalitarios, que eran los que predominaban en esa época. Es decir, uno viene de una época donde el futuro que tenemos hoy ni siquiera estaba imaginado como es actualmente. Y esto fue absolutamente vertiginoso, el cambio, 40, 50 años no es nada en la historia de la humanidad. Yo tuve el privilegio de vivirlo todo y no sé lo que no voy a vivir de lo que va a pasar en adelante, pero la verdad es que esto lo pongo en, digamos, en perspectiva. El último gran avance era el teléfono, vamos a decirlo así, para la década del 60, del 70, el teléfono era el avance más importante que había existido, la televisión. Lo pongo en perspectiva porque muchas veces se dice, bueno, pero la crítica hacia nosotros, lo que hacemos protección de datos y algo, y bueno, también acceso a información pública, pero especialmente protección de datos, pero ustedes tienen autoridad de control para defender un solo derecho. No. Es que, como se dijo antes, todos los derechos que rigen en la vida real deben regir en el ámbito digital. Y el problema es que si no tenemos autoridades específicas que sigan al calor de los digamos, de los avances tecnológicos, cuáles son las medidas que hacen falta para frenarlos. Jessica ya acaba de hablar de las cookies, cómo están tratando de estandarizarse, de qué manera. Las cookies es un problema no reciente, pero evidentemente no termina de resolverse. Empiezan a aparecer a partir del digamos, el desarrollo tecnológico y sobre todo con la aparición de Internet, empieza a aparecer esta necesidad de hacer una regulación. Esto arranca en Europa, en Estados Unidos de distintas maneras, ya lo sabemos, no puedo ahondar mucho en esto, son dos sistemas diferentes, que ahora aparentemente Estados Unidos empieza a tomar el modelo europeo en cierta medida, algunas legislaciones locales, el proyecto nacional, pero lo cierto es que es muy importante para poder lograr esa homogeneización a la que se aludió antes, contar con estas autoridades de control y contar con autoridades de control independientes. Eso es muy relevante, sobre todo, no tanto, a ver, en toda autoridad de control, digamos, el factor político está, es inevitable, lo que debe ser es controlable, pero lo importante es que tengan independencia de los actores del sistema, ¿no? Es decir, que no estén cooptados por las grandes tecnológicas, y tampoco sean talibanes de la protección de datos, porque la protección de datos, como bien lo remarca el reglamento europeo, es para que los datos puedan circular con seguridad, para que puedan ser utilizados debidamente y en beneficio de la comunidad, en beneficio de la humanidad. Ese es el tema. Entonces, nosotros siempre abogamos por esta homogeneización de la legislación. Lo marcó Jessica, esto empieza en el 99 con la ley chilena y se marca a partir de la ley argentina del 2000 con una autoridad de protección. Autoridad de protección que no era independiente, es decir, figuraba de una manera como si fuera independiente, pero no era independiente. Y el problema que se ha generado normalmente para decir que no puede ser independiente es el tema constitucional. El INAI lo resolvió colocándose a nivel constitucional. Lo acaba de mencionar Jessica, que en el proyecto de constitución, que ahora, bueno, vamos a ver cómo se revierte, cómo se vuelve a retomar, estaba la autoridad de control independiente. Y esto es sumamente importante, porque obviamente en el caso de Argentina fue colocada en el ámbito del Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia
es el que maneja, en definitiva, la mayoría de la información relativa a los bancos de datos públicos, con lo cual, y el que de alguna manera orienta a los bancos de datos públicos, con lo cual estaba de algún modo condicionado, a mi modo de ver, el actuar del director, porque en definitiva está designado en una institución que a su vez es la que gestiona los bancos de datos públicos. Entonces, sumamente importante la independencia de la autoridad de control. Por supuesto que también la independencia la hace las personas, porque si uno pone una autoridad independiente, pero la persona que llega es dependiente de alguna manera, eso también he visto al revés, autoridad de control supuestamente no tan independientes, pero que en la práctica sí lo han sido. Pero, como siempre digo, lo importante es que institucionalmente se garantice esa independencia. De hecho, en el caso argentino, en la ley, parte de esa independencia fue vetada. En la ley sale, pero sale vetada. El artículo 29 sale vetado parcialmente. Entonces, es un órgano de control que después fue modificado, pasó de esa dependencia en la órbita de la Agencia de Acceso a Información Pública y ya tiene un poco más de margen en esto de la independencia. En la tarea de homogeneización, lo marcó bien Jessica, trabajó muy bien en principio la agencia española con el anterior IFAI, que es el INAI hoy, y se fueron agregando autoridades de control, por ejemplo, la autoridad uruguaya inmediatamente, bueno, la Argentina, que tuvo en los primeros años un rol muy secundario, pero la red se fue construyendo en 2003, como bien se dijo, y esta red sacó muchos documentos, además de los que obviamente no puede mencionar todo Jessica, pero también sacó inmediatamente documentos relativos al tratamiento de datos de menores, que era una gran preocupación por allá, por 2006, y muchísimas directrices, no llamadas así, pero digamos que son directrices que servían para ir guiando a las autoridades de control que se iban sumando. La red iberoamericana de protección de datos no era una red de autoridades de control al principio porque no las había. Habíamos muchos, digamos, expertos, perdón que me autotitule así, pero digamos, o personas dedicadas a este tema, que de distintos países que éramos convocados a las reuniones y colaborábamos en la elaboración de normativas, informábamos los adelantos de la región o de cada país, y después, bueno, afortunadamente, que es lo que debe ser, fuimos cediendo paso a las autoridades de control, que son las que hoy son los miembros de la red iberoamericana. Y afortunadamente, al ser los miembros de la red iberoamericana, así como en el Comité Europeo están todas las autoridades de control europeas, el antiguo, bueno, no era comité del artículo 29, que efectivamente también construyeron normativas al calor de las novedades que se iban dando, que esto era sumamente importante. Lo que dije antes, es fundamental que haya normativas que inmediatamente, o sea, que aparece la novedad, comiencen a dictar esas directrices o recomendaciones, porque estamos en un mundo de no especialistas, y esto es imprescindible que los que están especializados, en este caso las autoridades de control, emitan estas recomendaciones, estas directrices, porque eso va dirigido no solo a la autoridad de control, va dirigido a todos los operadores jurídicos. Un ministro, un secretario de Estado, un subsecretario, un director de una repartición, tiene que tener herramientas, y esas herramientas no pueden sino partir de los expertos, porque son los únicos que pueden intentar. Yo les aseguro que si ustedes sientan a cualquier, no digo cualquier, pero a muchos funcionarios públicos y le piden que le den alguna definición de algunos términos de lo que usamos nosotros, yo creo que en el 40-50% fallan, como mínimo. ¿Por qué? Porque efectivamente esa información no llega debidamente, y en esto también hay una gran labor pendiente de muchas autoridades de control. Es decir, poder llevar esa información hacia los funcionarios públicos, que son los que van a aplicar esa información. Las grandes tecnológicas las saben, eso es obvio porque es su métier, eso no pueden ignorarlo. Pero lo más importante, creo yo, es lograr esa homogeneización. Gran labor hizo en su momento la Directiva 9546, mejor labor hizo la aprobación en 2016 con vigencia desde el 25 de mayo de 2018, el Reglamento General de Protección de Datos. Reglamento que dio frutos, aun cuando todavía no había empezado a ser aplicado, porque
directrices o las recomendaciones que emite la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que son de 2017, efectivamente aplican ya el reglamento, con algunas omisiones, porque evidentemente en América Latina hay una discusión muy importante, por ejemplo, respecto del derecho al olvido. El derecho al olvido no fue incluido expresamente, porque bueno, la Comisión Interamericana y sobre todo la Relatoría de Libertad de Expresión tiene una visión muy crítica, lo admite solamente en casos extremos y a través de una decisión judicial, no habla de decisión de autoridad de control, por ejemplo, que sería una de las posibilidades ciertas, digamos, de aplicar este derecho. Pero bueno, con algunas peculiaridades, pero ese reglamento aterriza en América Latina a través de un soft law. Estas normas, aprobadas por la Red Iberoamericana, ¿cuál es su mayor importancia? Que efectivamente la han aprobado la Autoridad de Control Iberoamericana, que no pueden sino estar comprometidas a aplicarla en su país, aun cuando la ley no esté actualizada. Porque todas estas normas, por ejemplo, privacidad por defecto, desde el diseño, lo que tiene que ver con accountability, están íncitas en cualquier ley de protección de datos y especialmente, porque lo mencionó Jessica, a mí me toca en mi función judicial, a partir de todo lo que tiene que ver con la defensa del consumidor y del usuario. Hay una confluencia muy importante, una retroalimentación de los dos regímenes, que hacen que, aun cuando la ley de protección de datos sea débil, la defensa del consumidor y del usuario incorpore, por ejemplo, el deber de información más amplio. El deber de información en materia de consumidores, por lo menos en los países que lo tenemos a nivel constitucional y legal, es muy profundo. Y prácticamente podemos hablar de la accountability o básicamente de lo que sería la responsabilidad proactiva como un principio que es incorporado, si no es por la ley de protección de datos, por la vía de defensa del consumidor. Esto es sumamente importante. Nosotros modificamos el Código Civil y Comercial en 2015, y ahí también hay muchas normativas relativas a la protección, incluso al abuso de posición predominante, de posición dominante. Ese abuso de posición dominante se aplica perfectamente a las tecnológicas, no solamente a cualquier contrato privado, se aplica a las tecnológicas de información. Y a partir de allí se pueden armar, aquellos que no tienen una ley actualizada pueden armar. Por supuesto que el trabajo es más arduo, requiere un poco más de inventiva. El derecho al olvido se puede construir perfectamente sin que esté reconocido expresamente. De hecho, el reglamento europeo, si ustedes ven, lo pone como epígrafe al lado del derecho de acceso y después no lo regula. Es decir, que deja que cada país lo regula de alguna manera o no lo regule y lo aplique conforme a la directriz del Superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, bueno, ya en más de un caso ha resuelto temas de derecho al olvido. Pero bueno, yo diría que la perspectiva, estamos todavía en pañales y no sé si en pañales, estamos en una etapa infante en América Latina, en el sentido que todavía nos falta mucho por recorrer. Los países que han asumido en los últimos años las regulaciones lo han hecho bastante bien, digamos, en el sentido que hay una autoridad con relativa independencia, hay con mayor o menor independencia, depende de cada regulación. Los principios están, los principios generales están, se han incorporado los principios del reglamento, incluso en exceso. México incorpora en la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados el derecho a la portabilidad para el caso público, en un hecho inédito en el mundo, incorporado de manera expresa. Con lo cual, en exceso no digo mal, o sea, y han tenido unos retos y tienen unos retos muy importantes para aplicarlo. Hay cosas que todavía incluso faltan. Fíjense, un tema muy importante y es que el Reglamento General de Protección de Datos y todas nuestras leyes de protección de datos siguen enfocadas en bases de datos que no son descentralizadas, sino centralizadas, en el antiguo modelo de base de datos centralizada. El fenómeno de blockchain no ha sido tratado expresamente en el reglamento, no ha sido considerado. Probablemente lo hayan considerado, desconozco cuál ha sido el motivo por el cual no se incorporó
ninguna norma específica, pero hay derechos que no se pueden cumplir tal cual. Por ejemplo, la rectificación no se puede cumplir. Cancelar el dato no se puede cumplir estrictamente del modo que nosotros lo conocemos. Por supuesto, esa rectificación puede ser un nuevo asiento, de un nuevo asiento que indica que ese dato quedó rectificado, pero si no se llega a ese nuevo asiento, no se sabe que se rectificó. Es decir, hay, por supuesto, el derecho al olvido imposible de aplicar. Solamente podríamos utilizar alguna herramienta de, digamos, de vinculación que sigue siendo a través de un dato posterior, pero el dato va a seguir estando. Es decir, hay cosas que todavía no se han podido resolver. Y por supuesto, tenemos desafíos actuales. Recuerden, bueno, ya lo hemos escuchado todos, la Real Academia Española por primera vez pone como palabra del año a un concepto, no una palabra. Este año, 2022, la palabra del año para la Real Academia es inteligencia artificial. Y no es una palabra, es un concepto. ¿Por qué? Porque ha sido lo más utilizado. La inteligencia artificial hoy es el gran desafío. El machine learning, lo que veníamos sabiendo, pero hoy cada vez es más intenso. Y además los sistemas ya no tienen solo un sistema, un subsistema de inteligencia artificial, sino que tienen varios. Entonces, el tema de acceder a, digamos, a los algoritmos también es un problema, porque el otro día creo que Joaquín Pérez Catalán lo remarcaba en un Perdón, conversatorio. mi querido Oscar, Sí. estoy muy entretenida escuchándote, pero tenemos unos 2 minutitos para cerrar la primera idea. Gracias. Sí, cierro con esto. Joaquín Pérez Catalán remarcaba precisamente en estos temas de inteligencia artificial que como la fórmula de la Coca-Cola, nosotros nunca vamos a poder saber cómo se conforman esos sistemas. Sí vamos a poder saber los ingredientes, pero no cómo se conforman, porque eso es secreto industrial, y ahí hay una serie de problemas. En fin, atendiendo al pedido de Viviana, los pedidos de una dama no se deben dejar de lado jamás, y perdone si es machista lo que digo, pero lo siento así. Bueno, cierro con esto, simplemente hay muchos retos, y me parece que los que tienen el mayor reto son las autoridades de control, que son los que tienen que hacer de la letra escrita derecho vivo. Nada más que esto, y bueno, agradezco la invitación y bueno, poder estar, como dije antes, con tantos amigos y amigas. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Disculpa, pero el tiempo No, es por favor. implacable. Yo Sí, puedo sí. estar aquí toda la mañana escuchándoles a los tres y de verdad que es bueno. Me parece muy destacable lo que mencionas sobre los retos que tienen las autoridades que enfrentar y lo ideal sería contar con una autoridad en los temas de datos, ¿no? Una autoridad autónoma, independiente. Particularmente en nuestro país, ustedes lo saben, la autoridad que trae el tema de transparencia también es la autoridad en materia de protección de datos, sobre todo en posesión de particulares, ¿no? Tiene esa dualidad, que es autoridad de protección de datos de autoridades federales y de particulares a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa es una competencia muy buena que se tiene que partir, pero enfrentamos el reto de que particularmente los gobiernos actualmente no les interesa invertir presupuesto en este tipo de autoridades. La autoridad de nuestro país, y yo creo que por eso también, por un factor político y presupuestal, muchas de sus autoridades están atoradas en sus congresos, ¿no? Muchas legislaciones están atoradas en los congresos porque no les interesa invertir en esto. De hecho, en nuestro país, y lo voy a decir abiertamente, en esta posibilidad que tenemos de expresarnos en estas sesiones de la barra, recientemente nuestra presidencia volvió a arremeter contra el órgano de transparencia en nuestro país, ¿no? Entonces, imagínense, si no les gusta un tema de transparencia, mucho menos les va a gustar un tema de protección de datos independiente, porque sabemos, y también la historia nos lo ha corroborado, que la protección de datos personales no es algo que les interese, dado que les interesa como autoridades más bien el control de los datos personales, ¿no? El control que ha servido para dictaduras, ha servido para matanzas, ha servido para muchas cosas, controlar la información de las personas. Entonces no podría ser
algo que pudieran las autoridades, vamos, los gobiernos, hacerse cargo. Permítame un segundo. Gracias. Y bueno, siguiendo con la idea que les decía, pues lo ideal es contar con estas autoridades, pero bueno, las que están inclusive, pues están siendo atacadas, ¿no? Y bueno, dejaste también en claro muchos de los puntos que se requiere revisar en las actuales legislaciones. Hay redes muy adelantadas por ejemplo, en Europa. Sabemos que las autoridades al respecto pues han sido muy duras, y las legislaciones en Europa han sido también muy estrictas y se van actualizando con el tiempo, pero sabemos que en nuestro continente no caminan de la misma manera. Y bueno, pues hay muchos puntos que tú destacaste muy acertadamente en esta exposición, donde nos dices muchos de los temas que hay que atender: esto de la responsabilidad proactiva, el abuso de posición dominante, los derechos al olvido y demás. Y sobre todo también, ¿sabes qué me viene a mí a la cabeza? En este tema de protección de datos, también todo lo que tiene que ver con la protección de la información, de derechos de autor, y la información protegida de manera por el derecho industrial y demás, porque últimamente, y no sé si han oído hablar, yo creo que sí, ustedes han oído hablar muy bien de este famoso chat. ¿Cómo se llama? Ahorita les digo, espérenme. Ay. Este famoso chat que yo ya lo bajé como aplicación, el chat GPT o GPT, Son que tres letras, sí. así es. Entonces, este chat lo que trae ahora es que te puede elaborar un trabajo a base de toda la información que se tiene en el universo espacial, pero puede ser un trabajo inédito, puede ser un trabajo único, que inclusive puede burlar ¿cómo se llama? Pues las regulaciones que haya sobre derechos de autor, en el momento en que mucha de la información que ahí se vacíe no puede ser detectable como una copia. Y traigo esto a colación, déjenme decirles, porque de manera reciente en nuestro país se ha generado un tema muy importante sobre la copia de una tesis de una funcionaria de muy alto nivel. Entonces, aquí estamos hablando de una tecnología que nos está viniendo a facilitar muchas cosas, pero que está tomando información que debiera encontrarse protegida, no solo por una cuestión de protección de datos personales, ¿no? Desde el momento en que sale de nuestra mente información y provocamos algún trabajo y generamos algún escrito, pues desde ahí debe estar protegida, sino además por otro tipo de leyes. Algunos de ustedes son expertos en este tipo de derechos, y a mí me gustaría escuchar su opinión al respecto. Esta inteligencia artificial está yendo más allá de solo vulnerar esta protección de datos, sino va más allá de generar también otra serie de circunstancias que, bueno, en el fondo tienen que ver con esta protección de datos. ¿Qué opinan al respecto? Me gustaría robarles otros 5 minutos para conclusiones y aportaciones que quieran hacer extras, dado que veo que está muy entretenido y por eso no nos ha preguntado nada, ¿verdad? Pero, y como decía una maestra en la universidad, claro, ¿verdad? Entonces eso también es otro estándar. Entonces, a mí me gustaría preguntarle qué opinan de particular el tema que trajiste a colación de la inteligencia artificial y demás, y que necesitamos por eso legislaciones, porque como bien lo es nuestra plática, la tecnología va rápido que nuestras legislaciones y nuestras actividades para proteger más Si bien es cierto que la tecnología viene a facilitarnos muchos de nuestra vida y del ejercicio de nuestros derechos, también es cierto que en su aplicación, sin tomar en cuenta ese aspecto humano, nos puede vulnerar en muchos aspectos. ¿Qué opinan ustedes de todo esto que les cuento?
Y si además al escucharnos les decía, se les han surgido otras ideas y otras cosas, me encantaría que tuvieran este espacio para poderlas reflexionar, para poder ir cerrando nuestra sesión de este día, no sin antes agradecerles que estemos aquí en esta mañana. Adelante, iré por el mismo orden. Mi estimada Arlene, ¿qué opinas al respecto, por favor? Gracias. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente es inevitable el hecho que la parte de política de una u otra manera tenga injerencia en el poder actuar de nuestras instituciones rectoras como autoridades en los diferentes países, ¿verdad? Inclusive hace 3 años, justo como por esta época, antes de que iniciáramos a nivel local con los temas de la pandemia y demás, el gobierno de turno en ese momento estaba creando una mega base de datos de forma paralela en el cual la autoridad no interviene, no participa, y inclusive fue un tema de mucho impacto a nivel nacional. La prensa le dio mucho seguimiento y terminó con la apertura de una causa penal contra algunos ministros e inclusive contra un expresidente el entonces presidente, actualmente expresidente de la República, ¿verdad? Entonces nos pone a reflexionar, ¿verdad? Realmente cómo nuestras instituciones no pueden actuar, están limitadas, están atadas de manos muchas veces por la injerencia política que limita ese actuar en las instituciones. Y es por eso como nosotros como sociedad civil también debemos tomar fuerza, ¿verdad? Y hacer concientización en la ciudadanía en general, porque muchas veces se crea una institución y dicen, una institución más que viene a trabajar y a hacer un gasto para la administración, pero no miden el impacto que esa institución puede tener en la defensa, en este caso, de nuestros derechos y el impacto que hoy en día tiene la manipulación de lo que sean nuestros datos personales por esta red de ciberdelincuentes, ¿verdad? Y desgraciadamente no estamos exentos, como muchos países en el mundo, que muchas veces la parte política mete mano en esta, entorpece las reformas de ley o cómo realmente deben estar constituidas nuestras leyes, porque detrás de eso hay intereses políticos que no les conviene o no les sirve a sus intereses personales que las autoridades tengan los recursos necesarios, ¿verdad? Presupuestariamente, profesionales capacitados con buenos perfiles que permitan combatir con todos estos ciberdelincuentes, ¿verdad? Entonces, es una realidad en nuestros días, no solo para Costa Rica, sino que lo vemos a nivel de Latinoamérica y el mundo en general, ¿verdad? Los que tenemos la oportunidad de compartir con autoridades de Europa, ¿verdad? Vemos cómo aquí, a este lado del mundo más bien, va llegando en un efecto un poco atrasado, situaciones que en Europa ya se han presentado, ¿verdad? Lo que viene es a replicar los ciberdelincuentes, lo que han hecho en otros países, en otros rincones del mundo, ¿verdad? Entonces, definitivamente somos nosotros desde la sociedad civil también los que debemos tomar el impulso y promover, participar y hacer concientizar a la ciudadanía en general en todo el manejo, por ejemplo, de lo que son las redes sociales, cómo muchos jóvenes se exponen de manera tan abrupta a que con sus datos puedan hacerse muchas cosas, se exponen en redes sociales y luego ya en su vida adulta esto les cobra factura, ¿verdad? Porque hasta para poder accesar a un trabajo, a una empresa, a una institución, ahí está la memoria en las redes sociales de lo que expuso, de lo que vendió, y muchas veces no son tomados en cuenta como profesionales y tal vez con una gran capacidad, indudablemente, pero en su momento se expusieron y no midieron o limitaron las consecuencias que pueden tener. Muchas gracias. Gracias, Marlene. Gracias, Arlene. Qué gusto de verdad que estés aquí con nosotros. Coincido
plenamente contigo. Mi querida Jessica, ¿qué opinas al respecto, por favor? Bueno, yo creo que hay que hay que considerar también distintas recomendaciones que se han dictado en el último tiempo. De hecho, hoy día nos compartía Nelson Remolina, la ex autoridad de protección de datos de Colombia y que, bueno, es un profesor también muy destacado en el área, publicó un artículo sobre inteligencia artificial y tratamiento de datos en ámbitojurídico.com. Les voy a dejar después el link. Y ahí él señala que efectivamente hoy día se está tratando de un poco entender qué es la inteligencia artificial y qué cosas componen estos sistemas, ¿ya? Sistemas que piensan como humanos, dice, como por ejemplo las arquitecturas cognitivas y redes neuronales, los sistemas que actúan como seres humanos, los sistemas que piensan racionalmente y los sistemas que actúan racionalmente. Y de todo esto ya se han dictado, por ejemplo, algunas recomendaciones en el año 2020 y también algunas otras recomendaciones en el año 2019 por parte de la Red Iberoamericana. Pero básicamente lo que se señala es que se tiene que evaluar el posible impacto en los derechos humanos que tenga el desarrollo o el uso de la inteligencia artificial. Y ahí entonces sumamente importante considerar las evaluaciones de impacto ya en privacidad, parte de este tipo de inteligencia artificial, probar la solidez, la confiabilidad, la precisión y la seguridad de los datos de la inteligencia artificial antes de ponerla en uso. Incluido identificar los sesgos que pueda tener los sistemas y los datos que se utilizan para conducir a esos resultados que pudieran ser injustos. Y acá yo creo que hay que unirlo un poquito con qué pasa con los tipos de algoritmos de caja negra, ya que uno en general no conoce qué tipo de datos tienen ni cómo funcionan. Y también implementar medidas de responsabilidad demostrada que sean adecuadas con respecto a los riesgos de interferencia con los derechos humanos. ¿Ya? Eso es parte de una resolución que se aprobó en el año 2020 por parte de del GPA, que es la Asamblea Global de Privacidad, que se celebra ya hace 45 años de antigüedad, que agrupa a todas las autoridades de protección de datos del mundo. Y así una serie de cosas, cumplir leyes de tratamiento de datos. Yo creo que aquí hay muchísimas recomendaciones que se están publicando por distintos grupos de expertos o de autoridades para ser presente. Probablemente la autoridad de datos personales debiera ser también aquella institución que pudiera probar tal vez probar esta confiabilidad o la solidez de ciertos sistemas, probablemente desde el punto de vista técnico. Yo creo que hacia allá vamos, porque los modelos eh, los modelos predictivos, yo creo que el futuro va por ahí, modelos predictivos de aquí a pocos años, va a ser van a proliferar muchísimo, entonces creo que ahí es donde hay que poner un poquito más de atención. Muy bien. Pues yo creo que es un trabajo difícil, ¿no? De las autoridades, ¿no? De protección de datos, probar esta confiabilidad de todos estos sistemas. Si no se dan abasto con los que tenemos que no O son tan probar ante la autoridad, claro. no se dan abasto con lo que tenemos, imagínate, ¿no? O sea, de verdad que sí, sí se necesita mucho, mucho, hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo, como bien también refiere Arlene, yo creo en algo que a lo mejor es una utopía, pero yo pienso que el que seamos conscientes y que nos enseñen a todos a tomar conciencia del uso de la tecnología y de las responsabilidades que implica, eso sería lo genial. Pero desafortunadamente no es así. Y lo que menos se hace es difundir. Yo siempre he dicho que en las escuelas ya deberían educar a los niños con esta idea de lo que son sus derechos. Si bien es cierto, ahora los niños ya crecen con una tableta y un celular en las manos, también deberían estar siendo educados en las escuelas con la conciencia de la protección de sus datos personales, ¿no? Eso para mí sería una propuesta que ahí se las dejo.
reformar los planes de estudio y demás para que los niños crecieran también con esa conciencia y ese conocimiento de la legislación y demás, que pues desafortunadamente, ¿no? Si desapareció la educación cívica en nuestro país, pues ya que les cuento de que les quieran enseñar a proteger sus datos, ¿no? O sea, ya ni les digo de qué se trata. Y menos les platico de una autoridad en materia de educación pública en nuestro país que está reprobada. O sea, para empezar, la autoridad está reprobada, pues ya que esperamos que nos enseñe a los niños, ¿no? Pero bueno, y aquí voy a usar lo de muro de lamentos. En lo sucesivo, mis queridos compañeros de la Comisión de Datos, déjenme decirles que ustedes ya me conocen también y que, bueno, muchas de mis opiniones quedarán aquí expresadas, desde luego con todo respeto siempre a los países invitados y desde luego aquí a las autoridades de mi país, ¿no? Pero siempre haré una crítica constructiva a propósito de los temas que tratemos en esta comisión, si así me lo permiten, desde luego, y si generamos polémica está bien, porque de eso se va a tratar también nuestro nuevo ciclo hasta que me toque estar aquí al frente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y cerramos entonces con mi querido Oscar, agradeciéndole también doblemente a Arlene y a Jessica. Y querido Oscar, ¿qué podemos concluir en este sentido? Bueno, mira, bueno, en primer lugar, si se me llegara a cortar, estoy con muy bajo de batería y algún problema del cargador, así que pido disculpas si pasara esto, ¿no? Pero bueno, venía escuchando atentamente lo que se estaba diciendo. Bueno, el tema, me parece que la inteligencia artificial se nos ha metido en todos lados. Hasta hace pocos años nosotros podíamos con no mucha dificultad diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso en Internet. Obviamente hoy se pueden generar imágenes exactamente iguales a las reales sin que podamos advertir la diferencia, salvo con algún sistema muy de avanzada. Y esto es un problema que me parece que influye en temas relevantes. Nosotros tenemos problemas graves con las noticias falsas. Muchas noticias falsas se acompañan de imágenes falsas. Son enviadas a personas que son susceptibles a aceptar esas noticias falsas como verdaderas. Hay detrás de esto un fenómeno que se conoce como ingeniería social, que se usa para todo, no solamente para ganar elecciones, sino que se usa para estafar a la gente. Antes la ingeniería social requería, no sé, en la época que yo me empecé a desempeñar en su momento como abogado, teníamos que contratar un detective privado para que investigue un poco la situación. Después, bueno, aparecen las redes sociales y las personas, los delincuentes, simplemente sin uso de ninguna inteligencia artificial, recababan información. Un amigo precisamente mexicano casi sufre un secuestro de uno de sus hijos, precisamente porque ellos habían estudiado, la policía lo pudo resolver antes que eso ocurriera. Habían sacado mucha información de las redes sociales de los hijos, sabían cuándo se iban de vacaciones, a qué hora entraban, a qué hora salían, etc. Y esto ya era un problema, pero hoy con inteligencia artificial, cuando los sistemas que nosotros creamos con algoritmos y todo, incluidos obviamente, son los que nos van a brindar la información y hacer el rastreo, se convierte en un grave problema de seguridad también. Y desde luego, todo esto favorece un clima para aquellos que quieren utilizar los datos, la información personal como forma de llegar a lograr objetivos determinados. Por ejemplo, a través de los llamados discursos peligrosos o discursos del odio. Estos también van dirigidos a sectores determinados que están previamente segmentados a través de ingeniería social y a través de inteligencia artificial. Y uno de los grandes problemas también que se presentan ahora, que no es que no estuvieran presentes, sino que se hacen mucho más patentes a la hora, en la hora actual, es también el tema de la cultura de la cancelación, que es un tema que yo vengo trabajando hace un tiempo y que me preocupa mucho, porque precisamente a través de imágenes falsas, a través de información falsificada o tergiversada, y a través de apoyo en fake news, digamos, noticias falsas, se crean situaciones respecto de personas que luego son canceladas públicamente porque se las tiene digamos, por culpables de algo que
muy probablemente no hayan cometido. Y este es un gran tema porque no hay herramientas específicas en protección de datos salvo el derecho al olvido. Es un tema muy importante que está afectando a muchas personas, algunas canceladas justamente y muchas injustamente canceladas precisamente por la actividad realizada a través de este tipo de maniobras que son muchas veces malintencionadas, desde luego, y que terminan con la vida pública de una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, como toda herramienta, es útil, y vaya si lo es, en el ámbito médico, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias médicas, en tantos ámbitos que nos lleva a resultados positivos, pero también presenta resultados negativos que son muy dramáticos y que son los que tenemos que atender. Y por eso reitero la importancia de la autoridad de control en esa prevención, porque el principio de prevención del daño es uno de los principios rectores de nuestras codificaciones civiles y comerciales. Y en definitiva, la prevención del daño hace a la defensa del consumidor y del usuario, que, como dije antes, está interconectada íntimamente con la protección de datos personales. Esa sería básicamente una reflexión de las tantas que podemos hacer a partir de esto que tú decías, ¿no? Y por supuesto, el tema de las marcas también. La violación de los secretos industriales, de las marcas y patentes, bueno, se hace también un grave problema, sobre todo en este caso para las empresas, ¿no? Cierto, muy cierto. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que estoy muy contenta platicando con ustedes esta mañana. Quiero agradecerles que hayan estado con nosotros en este día platicando sobre estos temas y pues que no sea la última vez este grupo de expertos está hablando con barristas que nos interesa mucho este tema y que también son muchos de ellos expertos litigantes en la materia y que bueno, estoy segura que esto no será la última vez que los invitemos, si ustedes nos lo permiten, para que sigamos interactuando y dejarles abierto el espacio para cualquier tema en particular que en materia de protección de datos relacionado con o de manera transversal con cualquier otro derecho, podamos atender aquí en esta Comisión de Protección de Datos Personales de la Barra, que me da mucho gusto. Estoy como vicecoordinadora actualmente. Y bueno, pues mientras hacemos los relevos respectivos, pues los seguiremos invitando para participar en esta sesión. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Arlene, muchas gracias, Jessica, por estar aquí con nosotros esta mañana. Y desde luego, gracias a todos los que se conectaron. Por favor, recomiéndenlo en el chat de nuestra comisión y en los demás chats de la barra, pues recomiéndenlo porque se va a poner muy buena esta comisión, no porque antes no lo haya estado, desde luego que siempre ha sido muy buena, pero ahora queremos que interactúen un poco más con todos nosotros en esta comisión. Muchas gracias a todos, muy buenos días por haberse conectado. Saludos hasta Chile, hasta Costa Rica y hasta Argentina. Esperamos pronto poder estar por allá, como siempre, en sus países, donde también nos han recibido siempre con mucha cariño. Gracias a todos los que se conectaron. Rápidamente déjenme leer algunos de los chats. Aquí les agradecen, desde luego, y bueno, pues los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes. Todos tienen redes sociales, ¿no? Somos expertos y no podemos estar sustraídos de las redes sociales, ¿no? Y todos tenemos redes, síganos en nuestros programas. Les recomiendo mucho el programa de Jessica, les recomiendo mucho también nuestro programa de La Lupa, que está por ahí en internet, en YouTube, y nuestro canal de YouTube, también síganlo, porque tenemos muchísimos temas, sobre todo en materia de protección de datos personales. Estamos a sus órdenes, gracias nuevamente, gracias otra vez a nuestros invitados el día de hoy, y gracias a todos los que se conectaron para estar esta mañana. Les agradecemos a quienes chatearon, les agradecemos sus felicitaciones y que hayan estado aquí también interactuando con nosotros. Les dejamos un abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Es cada mes. Aquí los vemos y los volveremos a invitar. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día y hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós. Un abrazo hasta sus países. Hasta luego. Gracias.